noches, bienvenidos a esta emisión especial de Filmoteca. Es un programa histórico el que vamos a tener hoy. Vamos a exhibir Perón, la Revolución Justicialista, la segunda entrevista filmada con el general Perón en Puerta de Hierro por Fernando Solanas y Octavio Schettino. Esta película estuvo perdida durante muchísimo tiempo y se recuperó gracias a la emisión de la otra entrevista de actualización política y doctrinaria para la toma del poder que dimos hace unos meses en este mismo programa. Y esa emisión provocó que el señor Luis Almada nos acercara una copia de La Revolución Justicialista, película que hasta este momento no se había podido ver. Tenemos el privilegio de que estén con nosotros para presentar este largometraje los fundadores de Cine Liberación, Fernando Solanas y Octavio Schettino. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno. ¿De dónde sale la idea de filmar a Perón de esta manera, con esta generosidad, digamos, ¿no? Es decir, cada una de las dos películas dura 2 horas y media, él puede extenderse todo lo que quiere, sale de él, sale de ustedes. Bueno, este fue un proceso que se fue dando durante 2 o 3 años, exactamente durante 3 años. Cuando se terminó la obra de Los Hornos en el 68, yo viajé a Madrid y lo conozco por primera vez y le llevé una copia de la obra de Los Hornos. Bueno, de ahí, de ese encuentro, surge la idea y la relación de por qué no llegar a ser una película que dejara su testimonio. En aquellos años en que la Argentina vivíamos con una fuerte dictadura y ya se sentía esa ola de resistencia popular que iba a ir en crecimiento. El año 69 es el año del Cordobazo. Entre nosotros se nos marcó más la idea de que era imprescindible, nada mejor, ningún instrumento mejor, que acercar al líder de este movimiento resistencial, acercarlo a su pueblo. Y entonces hacer una enorme entrevista. Hasta ahí llegábamos en aquel momento. Yo agregaría de que, como dice Pino, los antecedentes de estos 2 documentales tienen que ver con la asistencia de Cine Liberación y La Hora de los Hornos. Fue en el año 68, si no me equivoco, una vez que se estrenó en Italia La Hora, Pésaro, que ¿no? Carlos, claro, en el Festival de Pésaro, Carlos Massar, Sí. un compañero nuestro que estaba en Madrid, registró una nota con Perón de unos 5 minutos, creo que duraba, toma fija, plano medio, que se incorporó a la segunda parte de La Hora de los Hornos, acompañando la película en cierto tipo de difusiones que se hacían en el país. Ese es un primer antecedente. Y el otro antecedente también hay que ponerlo con nombre y apellido, fue cuando Julián Licastro, uno de los tenientes de Perón de aquel entonces, con Fernández Baloni, le llevó a Perón también La Hora, pero en fragmentos, porque él no conocía cuál era el orden de los rollos de La Hora, y Perón vio todo eso, y también de alguna manera eso ayudó. Ayudó también la asistencia a Madrid de figuras como Villalón o Jorge Antonio, que estaban interesados en registrar el testimonio de Perón. Y yo recuerdo que cuando estuve en Madrid, creo que fue en el 69, en diciembre del 69, íbamos ya con la idea de convencer o de hablar con Perón concretamente para la filmación de esto. Yo iba a Casa de las Américas, donde hacía de jurado, con David Viñas y demás. Hablé con López Rega en diciembre del 70, y ahí, sin poder hablar con Perón en ese momento, le expliqué el carácter de lo que pensábamos hacer. Me dijo, cuando vuelvas de La Habana, conversamos ya directamente con Perón. Y al regreso de La Habana, que en La Habana se portaron maravillosamente bien, porque el ICAI y el gobierno cubano ofreció todo su apoyo para lo que era el registro del testimonio de la palabra de Perón, aunque nunca recurrimos a eso, pero el ofrecimiento siempre estuvo. Entonces fue cuando, con las obras del Che que me dieron en La Habana y un paquete de habanos que también me dieron para Perón, estuve a solas con Perón hablando del tema, y eso fue en enero del 71. Perón mandó 2 cartas en marzo del 71, una dirigida a mí, otra a los grupos Cine Liberación, donde por primera vez él apunta sobre su propósito en relación a estos documentales. La primera o la única vez que yo conozco que Perón habla en términos casi cinematográficos
la estructura, la como le duración, gustaría que fuera, como ¿no? le gustaría que fuese. Y en base a esos antecedentes fue que, con apoyo de un equipo técnico en Madrid, que era de la productora de Elías Querejeta, su hermano Primitivo, el que hacía jefe de producción, nos dedicamos todas las mañanas a registrar la palabra y la imagen de Perón. Primero sobre lo que decía Pino en la descripción casi histórica, qué es lo que Perón se proponía, qué es lo que está en la Revolución Justicialista, básicamente. Así, de cómo se gestó el concepto del justicialismo, la toma del poder en el 46, de gobierno, y qué es lo que se hizo en el gobierno, y también una tercera parte que él quería que fuese discutida con gente que incluso opinase en contra de su pensamiento, cosa que no se pudo hacer, pero Perón tenía esa idea de dar un documento para las nuevas generaciones con valor histórico. Fue con nosotros donde en el transcurso de esa confianza que tomamos con el general, surgió la idea, ¿y por qué no hacer también un material ya de tipo doctrinario, conceptual? Y eso fue actualización. Y eso fue actualización. Esta primera parte, o lo que sería la Revolución Justicialista, es una información más descriptiva de todo el proceso vivido por Perón, que es el proceso vivido también por buena parte de la sociedad argentina, entre su formación como militar hasta el golpe militar del septiembre del 55. Y nosotros agregamos ahí también lo que había ocurrido después de la Revolución Libertadora. Entonces creo que esto fue muy importante y que fue lo que permitió un registro que tuvo experiencias bastante vividas por nosotros, vale decir, el hecho que se hizo casi en la clandestinidad, entre comillas. Piensa que en Puerta de Hierro estaban funcionando los servicios de inteligencia, argentinos también, que el material había que registrarlo y lo dejábamos en las latas, ahí diciéndole a López Rega, mira, cuídalo acá porque acá está el negativo. Sin embargo, el negativo nos lo llevamos nosotros y lo trasladábamos a Roma, donde ese material se estaba procesando. Entonces fue un proceso medio anómalo, pero que nosotros lo hicimos de esa manera porque no sabíamos qué podía ocurrir. Pensamos que estaba la inteligencia, estaba la dictadura, estaban sectores que no querían que la palabra de Perón llegase al país y menos la imagen, porque sería la primera vez que palabra e imagen de Perón llegaba al pueblo argentino. Claro, los mensajes de él llegaban a través de textos, discos, ¿no? Cartas, discos, que siempre podían ser motivo de sospecha, porque ya falsificaron la palabra de Perón. La carta esta es una firma falsa, porque a Perón cada uno lo veía desde lo que él quería. Para que uno inventaba la imagen de Perón desde su propia orientación, sus intereses, sus Era necesidades. poliédrico, Perón. Poliédrico. Como todo gran conductor de masas, siempre tiene que, para conducir un conjunto, tiene que atender desde un extremo al otro. Lo que importa es que no pierda de vista el eje central. A mí me llamó la atención el tono totalmente descontracturado que tiene esta parte, a diferencia un poco de la otra, ¿no? ¿Eso fue como algo hecho a propósito, mostrar un Perón tan así, casi como de entre casa, en manga corta, hablando así tan relajadamente? Bueno, por cierto que la película se conversó un poco antes de hacerla. Y lo que buscábamos esencialmente era encontrar un Perón espontáneo, una conversación. Esto tenía que ser una suerte de relato de un pedazo importante de la historia argentina a través de quien lo había protagonizado ese proceso. Realmente todo lo que nos molestaba eran las tentativas que había de pronto con los personajes que lo circundaban de hacer una cosa de tipo institucional. Claro, que es exactamente lo que no ocurrió. El escritorio y todos vestidos así. Eso armado era realmente lo que menos... Es muy llamativo el sentido del menos, humor que tiene Perón constantemente. Claro, lo lindo fueron todos los arranques fueron difíciles, en esta película muy difíciles. Nosotros íbamos con una idea muy determinada, que era una idea militante, con gran conciencia histórica de lo que iba a significar ese aporte. Pero eso era muy difícil, había una suerte de cerco alrededor de Perón. Tuvimos batallas realmente con López Rega, que estaba detrás del material como si fuera el tutor o el celador del material y con una desconfianza terrible hacia nosotros, por cierto. Y una mañana, a las 7:30 de la mañana, porque a las 8 había que estar allí, fue una discusión muy grande sobre si filmábamos o no.